Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estas entrevistas que realizamos todos los viernes aquí en Perú CFFT, pues para crear más comunidad entre los escritores, autores, las personas que les gusta leer ciencia ficción, fantasía y terror. En esta oportunidad nuevamente vamos a viajar hasta España gracias a la nueva normalidad de la digitalización para poder conversar con un autor muy interesante y también muy geek. Ya vamos a entrar a detalle con esto. Él es Víctor Castillo Rodríguez, bien, es nacido en Terrassa, Barcelona, en 1981. Él estudió Historia en la Universidad Autónoma de Bellaterra y allí descubrió que lo suyo era la divulgación, pero no la de fechas y efemérides, sino la de la cultura pop en todas sus vertientes, desde lo más mainstream hasta lo más recóndito. Ha escrito en medios como revista Fantastic, en la cual hemos compartido páginas, cinefantástico.com, y es miembro confundando El Pájaro Burlón, en donde escribe con otros autores sobre cine, libros y cómics. De toda aquella miasma surgió su primer libro junto a la gente de dicha página, La Guerra de los Clones, más allá de Star Wars, con la editorial Applegate 2018, que coordinó para después decidir que jamás volvería a coordinar nada. También es un afamado podcaster y ha creado varios programas como La Choza del JDR, sobre juegos de rol, Ninja versus Comando, sobre cine de acción y artes marciales, todo es rock and roll, sobre cultura pop en general, y junto a Wally Wick y Vicente Vegas, Vuelo 180, Risas y Conocimientos Inútiles, todos bajo el nombre de Mr. BCR. Actualmente vive con en Rubí con su pareja y 6 gatos de los más simpáticos. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Ya hoy me he encargado de que esto sea un entorno cerrado y no tengamos a ninguno de los gatos dando vueltas por aquí, haciendo saltos mortales, porque a veces pasa, en otros streamings ha pasado. De momento, digamos que en España hace la suficiente temperatura agradable como para poder estar en una habitación cerrada sin que haya 40 gatos por aquí paseando. Así que, y bueno, encantado de que me hayas invitado a tu espacio y hacer, como tú dices, un poco comunidad. Por supuesto, Víctor. Pues mi primera pregunta va a este tema que es muy curioso, ¿no? Para mí, que en su momento pudiste coordinar, ¿no es cierto? Un libro, ¿no? Lo que era la Guerra de los Clones, y luego decidiste no hacerlo más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, no es, digamos que es un poco la chanza, pongo aquí como un poco la bromita en la biografía realmente, o sea, con Applehead tuvimos muy buena relación y son gente que sabían muy bien lo que querían de nosotros, que era que nosotros en el elpájaroburlón.com hacíamos unos monográficos sobre varias temáticas de cine, hemos hecho sobre cine y músicos, hicimos uno sobre la ciencia ficción, que esos creo que son unos trabajos que hicimos muy exhaustivos sobre ciencia ficción por cada década cinematográfica, o sea, ciencia ficción de los 60, los 70, 80, intentábamos pues abarcar un poco de manera transversal viéndolo en muchos países diferentes y tal. Entonces vieron uno que hicimos sobre explotaciones de Star Wars y dijeron, oye, ¿podéis hacer un libro de esto? Y yo dije, pues perfecto. Claro, no había coordinado nunca ningún libro. Somos, pues tranquilamente 5 tipos que nos conocemos hace muchos años, pero pues eso, y claro, repartirnos las películas. Oye, que esto, que tal, o esta no quiero esta, pero yo quiero la otra, pero esta la tenemos que cubrir, pero no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, además, el libro en este caso sí que tenía un deadline muy concreto, que tenía que salir para un festival, que era la Cutrecon de 2018, creo que fue a principios del... Sí, sí, es el festival de cine, digamos, de bajo presupuesto, de los dos más conocidos que hay en España, está la Cutrecon y luego está Monstrua. También, pues, y claro, pues, al tener el deadline fue un poquito agobiante porque yo no lo había experimentado nunca. Luego, con otros trabajos en los que hemos trabajado, en los que hemos hecho con Dilatando Mentes Editorial, por ejemplo, que el tema de los deadlines pues lo llevamos, pero es un poquito más laxo. Es que digamos que no teníamos ninguno de los otros libros que hemos hecho después, los hemos tenido que sacar para ningún festival ni para nada. Entonces, digamos que empecé como en los videojuegos, empecé con la dificultad difícil desde el primer libro, en Very Hard, ¿no? Entonces, pues eso es, básicamente es por eso la broma que está puesta en la biografía, digamos. Ahora, lo cierto es que la mayoría del material que has podido compilar o crear, escribir, lo que fuese, es pues de algo muy específico que vendría a ser la cultura geek, ¿no es cierto? Como tenemos Star Wars, que es parte de la cultura pop,
lo que es Ninja versus Comando, ¿no? Sobre cine de series de acción y artes marciales. Este libro me interesa saber porque, para empezar, ¿desde dónde es que jalas, ¿no? Desde aquí vamos a empezar a Ujú. compilar hacia adelante, ¿no? Y cuál fue la columna vertebral del libro, ¿no? O sea, ¿qué películas incluyeron? ¿Qué artistas marciales? Me imagino que Bruce Lee de cajón, pero... Bueno, no, no, en este caso estamos hablando de un podcast. Lo mío era más un podcast. Era Claro, todo, todos estos que hemos hablado son cosas en audio. Pero Ninja de sus comandos sí, obviamente, pues claro. A mi padre le gusta mucho cuando era más joven las películas de Bruce Lee, obviamente. Y digamos que temáticamente el programa intenté hacer una mezcla de películas de acción más occidentales con películas de acción asiáticas y de artes marciales, no solo acción, sino artes marciales, todo esto, ¿no? Y fue como, no sé, fue una cosa durante una época yo funciono mucho por ciclos de obsesiones. Entonces, durante una época me obsesioné muchísimo y que me sigue la obsesión, pero ya ha rebajado un poco, con todo lo que fue el cine popular de Hong Kong, sobre todo desde los mediados finales 70 hasta mediados 90, así que es la época de más producción, que es muy loca, con John Woo, con Sui Hark, con toda esta gente. Y digamos que era un poco mezclar las dos cosas, porque yo de joven también había visto muchísimas películas de acción, pues tanto había mucha cosa norteamericana, obviamente, que nos llegaba aquí, todo el tema de ese Star System de acción, ¿no? Que es Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, todo esto. O sea, intenté con el podcast no ir a lo evidente, sino más o menos ir manteniendo en las dos cosas. O sea, intentaba hacer un mes una cosa, otra vez otra, ¿no? Y me permitió pues documentar un montón sobre el tema. Creo que duró la cosa tranquilamente pues 3, 4 años. Fue un podcast que duró bastante tiempo y era mensual. Y hombre, me hice unas buenas maratones. Además era constantemente de gente afín. O sea, yo era como un poco el MC, ¿no? El maestro de ceremonias un poco del lugar. Y cada mes era una persona diferente y quien venía a hablar, ¿no? Entonces, pues nos salieron programas bastante interesantes. Yo creo que es eso, es simplemente eso, es una obsesión mía que va por ciclos y como con todo en esta vida, ¿no? este tema del podcast es muy interesante, ¿no? Aquí todavía está costando un poco su surgimiento o en todo caso su asentamiento, ¿no? Pero en otros sitios, pues, es casi un medio muy sencillo, ¿no? Vas en el auto o estás trabajando, estás Sí, escuchando un podcast de interés, ¿no? Del tema que fuese, es muy amplio, ¿no? Es una sí, herramienta que es muy interesante. Y de ahí prácticamente desencadena el audiolibro, de lo que ahora sí, sí, está sí, sí, incluyendo precisamente. bastante, ¿no? Ujú. Dime, Víctor, entonces si tu obsesión va por ciclos, en estos momentos, ¿cuál es la que tienes encima? Pues el ciclo actual es que ya, digamos, viene de hace más tiempo, es el de las novelas de terror, obviamente, porque una de las últimas cosas que hice pues fue Páginas del Averno, que me lo tengo por aquí, el, un ensayo sobre autores y autoras de terror de los 70 a los 90, más o menos. Ese es de Dilatando Mentes, ¿no? Este es el que sacamos con Dilatando Mentes, editorial, que bueno, con esta portada magnífica de Vicente Vegas, mi antiguo compañero en el podcast de 160 también es dibujante profesional y bueno, ha hecho una portada maravillosa en la que a un tipo un libro le hace explotar la cabeza y entonces pues digamos que la obsesión más actual ha sido esa, la de las novelas de terror, porque consideraba que tenía como un cierto déficit. Yo siempre he sido muy lector, bueno, mucho, ya lo puedes ver las estanterías de atrás. Sí, y tú, o sea, ya sabemos lo que hay, ¿no? O sea, el hecho de que convivir con pareja y demás y decir, bueno, ¿y esto dónde lo vas a poner? ¿No? Todos estos libros nuevos, ya sabes cómo va, ¿no? Entonces, pues digamos que yo había leído siempre mucha ciencia ficción y cosas de terror, había leído cosas muy clásicas. Entonces, pues de unos años aquí tuve un tiempo en el que estaba más en mi trabajo, estaba más asentado porque, bueno, no más asentado, estaba más sentado directamente porque tenía mi negocio en una tienda y podía estar ahí sentado leyendo tranquilamente, mientras después pues atendía a los clientes y demás. Entonces ahí me empezó a dar como una especie de decir, bueno, pues lee remedio a esto, intenta leer un poco más, por ejemplo, bueno, obviamente sale siempre Stephen King en la conversación, pero
empecé como por el otro, o sea, ya había leído algunas cosas de él, pero empecé un poco como por el otro lado, por otra puerta, digamos. Entonces empecé a leer autores y autoras que habían sacado libros en español, pero que no eran ni tan conocidos, ni se les había reeditado tanto, ni demás. Entonces encontré unas cosas muy locas, eh, unas cosas no siempre muy buenas, otras veces sorprendentemente interesantes, y me obsesioné sobre todo por un autor escocés como el Graham Masterton, al que pude conocer por internet y hablar con él, incluso contribuyó en una historia corta para el libro. Y me obsesionó muchísimo su manera de narrar y tal, y que no es perfecta, o sea, es un tipo que cuando lo lees ya le coges el tema, a las 5 o 6 novelas dices, ya, ahora va a hacer esto, y efectivamente lo hace, o sea, no es, pero tiene un deje, es un tipo de estos como sofisticado, con un humor negro muy fino, ¿no? Y entonces empezamos a obsesionarme por ese lado, por sus historias cortas, por sus novelas, y ya se abrieron las puertas del Hades, ya entró todo de golpe. Y la gente de Dilatando Mentes contactó conmigo para hacer un ensayo que en principio, bueno, ellos habían pensado que hicieran porque me habían escuchado en podcast y dijeron, ¿tú quieres hacer un ensayo de algo? No, mira, te proponemos esos temas, pero si no te interesa ninguno de estos temas, propon tú uno. Y en ese momento pues estaba en pleno auge de leer a lo loco y de todo el tema de terror, y les dije, oye, ¿hacemos esto? Y me dijeron, oye, pues muy buena idea, venga, ponte a ello. Y claro, pues todo muy, no sé, eso fue una vorágine muy fuerte porque leí como unas 70 obras tranquilamente, tardé 1 año y medio en acabarlo todo, pero fue una experiencia muy agotadora, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, estuvo muy bien, la verdad. Esa es mi obsesión de ahora, que ya de hace un tiempo empieza como a remitir la velocidad, aunque sigo leyendo, sigue existiendo páginas de Averno como podcast, hay un podcast por internet que se llama Páginas de Averno donde sigo leyendo, pero ya son libros que no hayan salido en español o cosas así, digamos, pues para que la gente pues, se interese más por cosas que han salido también fuera y demás, ¿no? Y es un poco pues en lo que estoy ahora. Y bueno, todo el tema no ficción, biografías, ensayos y todo esto siempre me ha gustado mucho, sobre temas culturales. Eso siempre lo leo constantemente. Lo que mencionas creo que es sumamente importante, ¿no? Porque uno de los elementos, si se quiere, de la literatura de género, pues que requiere, ¿no? Una especie de análisis académico, ¿no? Una validación académica. Entonces esto pues se da a través de esto, a través de ensayos, a través pues de investigaciones, ¿no? De análisis de ciertos autores. Uh -huh. Si hablamos, por ejemplo, del clásico de los clásicos, se nos viene Edgar Allan Poe a la cabeza y de él se ha escrito pues de todo, ¿no es cierto? De por qué escribía así, su otra edad, etcétera, etcétera. Incluso análisis hasta psicológicos, diría yo, ¿no? Sí, Y sí, sí, creo sí. pues que eso valida su obra, ¿no? Y no termina siendo pues simple literatura de entretenimiento, como se le llama. Bueno, claro, toda la literatura es entretenimiento al fin y al cabo, Siempre, pero, siempre. pero qué interesante, ¿no? Justo lo que conversaba con Javier Valencia, ¿no? El tema pues de que él investigaba acerca del terror y el ocultismo en el cine y demás, pues y esa investigación como que te revela ciertas luces, ¿no? Por dónde va la vena, ¿no? Porque a veces uno Sí. abraza todo lo que es terror y dice, pues todo va al saco. Y en realidad, pues no es así, ¿no? Hay como que subgéneros, subgéneros, Sí. no sé, demasiado. Claro, claro. Ahora que has comentado eso de Poe, por ejemplo, de Poe, está muy bien que haya tanto estudio sobre la figura de Edgar Allan Poe, porque obviamente es uno de los grandes de la literatura universal, eso sin duda. Pero, por ejemplo, gracias a eso, a cosas como Páginas de Averno, pues puedes saber que hay un libro como es La muerte de Asher, de Robert McCammon, que es un escritor norteamericano de Alabama, que es un tipo que ha tenido bastante éxito en Estados Unidos, y aquí se intentó vender un poco como el nuevo Stephen King, aunque no se consiguió, pero se editó mucha cosa de él en español. Y en La muerte de Asher, por ejemplo, es como una especie de secuela no oficial metalingüística de La caída de la casa de Asher, y es maravilloso ese libro, es muy loco, tiene muchos problemas de querer meter demasiados personajes, demasiadas situaciones, pero al mismo tiempo yo creo que, por ejemplo, eso es una obra que yo creo que la gente debería saber, que la muerte de Asher es una obra que existe y que ostras, y que sabes que tiene una enjundia y un trabajo documental detrás muy interesante, aunque luego al final sean simplemente digamos, las confrontaciones de los miembros de una familia al estilo de cualquier SOAP
americana o de cualquier culebrón o lo que sea, porque es una familia enfrentada que son descendientes de los antiguos Asher, ¿no? Y, pero no sé, yo creo que simplemente es eso lo que tú dices, está muy bien que se haga para algo, pero yo cuando estudié todo el tema en general, en la carrera y demás, me di cuenta de que me gustaba mucho todo el tema de divulgar, de catalogar cosas, pero al mismo tiempo también me interesaban las cosas de las que nadie hablaba mucho cuando estaban ahí existían. O sea, simplemente eso, o sea, el comentar, o sea, el hablar un poco como la literatura, por ejemplo, hablamos mucho en la carrera sobre la literatura del siglo XX entre guerras, en Europa principalmente, también un poco en Estados Unidos y Latinoamérica, de cómo esa época así entre medio de las guerras mundiales genera como muchos cambios de género y demás, y cómo se establece una novela como de aventuras y demás, pero no entramos mucho en temas del pulp o del bolsilibro de la novela de aventuras. Claro, todo eso me parece genial, a mí me parece alucinante cosas que como Spider o The Shadow existieran en aquella época ya y se hicieran. Obviamente Robert Howard con Conan, Fritz Lieber y tal. Bueno, ya sabes, ¿no? O sea, ya que te voy a hablar, ¿no? De que ya no, que no. Pues simplemente es eso. Creo que dentro de lo poco académico que es Páginas de Averno, porque es un libro que es muy jajajiji, o sea, pues yo creo que pues viene ahí a llenar un hueco. Quizá no nada, quizá nada pretencioso, pero el hueco está ahí. A Así mí, que. a mí me gustaría hacerte una pregunta muy puntual, ¿no? Porque, pues, si estás buscando eso, ¿no? A veces pasa que hay escritores creadores en general, que para la época en la que están viviendo, pues, no reciben el reconocimiento y luego, pues, pasan desapercibidos, ¿no? Por contarte una anécdota, aquí en Perú, por ejemplo, hace 100 años, o bueno, ya hace 102 años, se publicó un primer libro de cuentos, bien, que en ese entonces, ¿no? En esa realidad de hace 100 años, lo publicó una mujer, Lastenia, era su nombre, Lastenia de Arriba. Y tal era la situación que ni siquiera la dejaron publicar por ser mujer. Entonces tuvo que sacar Es el algo que me suena nombre de su también de esposo, aquí. ¿no? Claro, entonces ella desapareció. Y mira, y ha demorado 100 años para que alguien encuentre el libro y diga, a ver, ¿qué es esto, no? Y lo ha pues recuperado, ¿no? Lo ha rescatado, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué autores tú recomiendas que poca gente ha leído, ¿no? Y que es como que, oye, tienes que buscarlo porque este autor es necesario que lo resuciten, aunque sea con vudú, me da igual, pero que tienen que ser leídos. Bueno, a ver. eh, es que, claro, entre los tratados en el libro, ya no solo terror, sino quiere decir género en general. En general, por ejemplo, hubo una injusticia para mí muy grande. Este último, bueno, se corrigió una injusticia a nivel editorial español en este caso, que fue por fin la traducción al español de Boy Wonder de James Robert Baker, que es una de mis novelas preferidas, que es una sátira de Hollywood que es demencial, es probablemente una de las novelas más demenciales que vas a leer en tu vida. Una sátira sobre un productor de Hollywood ficticio, inexistente, pero toda su red de compañeros, amigos, amantes, víctimas, porque también es una persona muy chunga y está narrada como si fuera una historia oral. O sea, ese personaje Shark Traeger ha muerto y ya desde el principio sabes que ha muerto y todos los que le conocieron, lo amaron y lo odiaron, pues hablan de él al estilo de un documental de libro, ¿no? Y James Robert Baker fue como un poco la voz de la literatura esta del transgressive fiction, todo esto tipo como Chuck Palahniuk, por ejemplo, o como Bret Easton Ellis fueron en Estados Unidos durante mucho tiempo, pues él fue como la voz de esa literatura así que se salía de los límites, que era muy loca, que tenía mucho conocimiento sobre cultura pop, sobre música, sobre cine y demás, pero digamos que su visión, incluso dentro de lo que él surgía, que era un poco de la literatura LGTBI también, todo esto, como que se le quitaron de encima muy rápido y porque hablaba de ciertas cosas, sus libros, otras novelas como Tim and Pete, por ejemplo, o que tiene una obsesión con Hollywood muy fuerte, con todo lo que es Los Ángeles, Hollywood y tal, y lo presenta todo como una manera muy lisérgica. También tiene ese deje, obviamente tiene el deje LGTB, pero no intenta, digamos que no son novelas netamente, hasta Tim and Pete, que sí que es una novela ya conscientemente gay directamente, no son novelas que... Y es un poco eso, ya se tradujo al final en español con el nombre de mejor productor, pero
por ejemplo, Fuel Injected Dreams, que es la que hizo antes, es una maravilla, que es sobre una parodia sobre un productor musical en estilo Phil Spector y tal, y las obsesiones locas que tiene. Estaría genial que se tradujera en español y que saliera, ¿no? De hecho, se le ganó, o sea, España ganó en este caso a Estados Unidos en volver a sacar sus libros, porque Baker no era para nada recordado en Estados Unidos hasta que ya al final salió la edición en español, supongo que alguien se dio cuenta y dijo, ostras, esto podíamos, y ya Valancourt Books, que saca muchas cosas de terror, Valancourt y tal, en plan como muy poco conocidas, pues las acabó sacando. Y luego, pues, Graham Masterdon, como siempre, siempre lo defenderé. Una persona a la que siempre defenderé por su manera de afrontar el terror y demás. O sea, es un tipo que ha escrito de todo, desde thriller, de espías, novela histórica, todo. Ha escrito de todo. Manuales sobre sexo, que era lo que hacía al principio, porque era editor de la revista Mayfair y Penthouse y tal, en Reino Unido. Y el tío consiguió hacerse una carrera con todo el tema del terror, con unas cosas loquísimas. Bueno, su novela más conocida era Manitou, que está sobre una posesión de un nativo americano que se quiere reencarnar en el cuerpo de una mujer, le sale un tumor en el cuello, ¿no? Y le crece por ahí el espíritu nativo americano y tal. Sí. Es un infierno, esa novela es maravillosa, o sea, súper rápida, súper concisa, ¿no? Es como lo que decía yo, el exorcista es rock sinfónico y esta es punk de garaje, esta novela, ¿no? Entonces, yo creo que Masterton debería al menos traducirse unas cuantas cosas más de él, porque hay novelas muy locas como Mirror, por ejemplo, que va del espíritu de un antiguo actor infantil en Los Ángeles que se ha quedado atrapado en un espejo y hay un tipo que es un guionista venido a menos que va comprando memorabilia, lo típico de Hollywood que compra memorabilia, muebles de gente, tal, ¿no? Y entonces compra el espejo y el espíritu del niño empieza a hablarle y hay como una trama muy loca de anticristos por ahí con el tema de Hollywood, sociedades secretas, reliquias satánicas en los años 30 ahí, ¿no? Y todo, o sea, con flashbacks con Clark Gable adorando a Satán, ¿no? Y es ya solo por el hecho de todo lo que se ha documentado, de que luego lo mezcla con cosas de Lewis Carroll que dices, ¿cómo lo has hecho? Pues lo hace. Yo creo que simplemente es eso, son esa gente que quizá a lo mejor son muy peculiares, quizá no le entren a todos los mortales, digamos, pero al menos a nivel, yo creo, a nivel, en nuestro caso, a nivel de España, que está viendo como un surgimiento muy fuerte, todo el tema de ensayos, biografías y demás, se están traduciendo muchísimas cosas y todos los que podemos, también añadimos un pequeño granito de arena con ensayos y cosas de que, digamos, no te podías parar a pensar que hace unos años fueran a existir, pues yo creo que siempre habrá un poquito de grupo de nicho que pueda apreciar eso. No te vas a forrar sacando libros de esa gente, eso seguro. No, no te vas a forrar con libros de casi nadie, o sea, porque ya el tema editorial aquí está horrible. Entonces, pues, pero al menos, pues no sé, sacar cosas, yo creo que con las facilidades que te permite ahora la edición y demás, yo creo que, pues no sé, son dos casos, pero dos casos que me obsesionan particularmente. Uno es de género y el otro no, aunque podría serlo, pero bueno, es un poco así, ¿no? Pues son esas obsesiones mías, como digo, que van por ciclos. No, pero es que has mencionado cosas bastante geniales, ¿no? O sea, esas combinaciones, esos híbridos con los elementos, con híbridos de género, pues me parecen súper geniales. Y pasa lo mismo en España, hay algunos autores que recomiendes que están pasando desapercibidos o que ya hayan fallecido, que hoy por hoy no se estén leyendo. Pues ahora mismo, a ver, ¿qué te podría decir? Que se puedan ir recuperando. Aquí tenemos una cosa que es que todo el tema de lo del mercado de libros de segunda mano y demás está como bajando un poquito. Hay unas cadenas ahora de librerías de segunda mano especializadas, pero no están, digamos que están yendo a lo más normal. Tienes que ir básicamente a rastros, lugares como el Mercado de San Antonio en Barcelona, que es el sitio donde hay más intercambio de cosas antiguas. No sé, te podría decir, a ver, algún autor de por aquí que merezca la pena que se haya sacado mucho de él en español o que sea fácil de encontrar en español. Quizá a lo mejor ahora mismo, mira, por ponerte a alguien, que no se reeditó algo se reeditó Shibumi, que es su novela más conocida, que era Trevanian, que era un seudónimo de otro
un autor que obviamente pues no tenía ese nombre. No recuerdo, Javier Valencia lo sabe, pero como no está aquí, pues no, desde aquí no recuerdo ahora el nombre, Javi, lo siento. Ya cuando quedemos en el bar lo hablamos. Pues eso, el caso es que Shibumi, por ejemplo, es una de mis novelas preferidas y ha tenido una pequeña reedición y todo lo de Trevanian en general es una maravilla, es como una cosa muy específica, o sea, es como que él entiende perfectamente los tropos y los elementos concretos de lo que es la acción, las novelas de acción para hombres, digamos, un poquito, bueno, ya sabemos, ¿no? Este rollo, ¿no? Tan macho, tan de... Pero al mismo tiempo sabía escribir muy bien, sabía cuáles eran esos tropos y sabía cómo manipularlos, sobre todo en Shibumi. Shibumi es al mismo tiempo, es una novela que es una parodia sobre las novelas de espías y sobre las novelas de acción para hombres, pero es una parodia con afecto y al mismo tiempo funciona. Como digo, si tú eres un lector de novelas de ese tipo de acción y de espías y no quieres pensar más allá de nada y te lees Shibumi con una cierta edad, que no puedes acceder a más información y eres muy inocente y no sabes que eso es una parodia, te puede pasar perfectamente como un libro que es una parodia, que no es una parodia. Cuando ya lo lees pues, con más barba, como es el caso, pues estás viendo cosas y dices, qué maravilla es esto. O sea, que es una historia sobre una especie de super asesino, un espía que es Nikolai Hell, que es una mezcla entre ruso, es étnicamente entre ruso y japonés, y que tiene como una especie de técnica marcial en la que puede matar a cualquier persona con cualquier objeto. Que lo bueno es que Trevanian jamás lo describe, o sea, es maravilloso, o sea, nunca lo vas a ver descrito, nunca vas a ver escenas de acción, solo Nicolai hay una escena en la que pasa una cortina en las dos secciones de clase de un avión, de un 747, y ahí detrás se arma la de Cristo, pero no lo estás viendo, él no lo describe, ¿no? Y van cayendo enemigos, pam, pam, ¿no? Se dan contra la cortina y ya está. Y luego es eso, ¿no? Técnicas amatorias japonesas, él es, vamos, todas las mujeres las tiene, ¿no? Ahí, pero es un hombre, es como, quiere que le dejen en paz, ¿no? Y hay como una trama espectacular de unos villanos que quieren, pues, que se topan con él, ¿no? Y de hecho es un poco como, no deberíais haberlo despertado a Hell, ¿no? Y es un poco, de hecho, John Wick, si veis John Wick, la película con Keanu Reeves, hay una escena en la que creo recordar que la estaba viendo al principio yo en su momento cuando salió directamente en streaming, es una de estas pelis, aquí al menos salió directamente en streaming, que va a recoger un coche a un sitio y el tío que está guardando el coche está leyendo Shibumi. Entonces dije, vale, o sea, quien ha dirigido esto o el guionista sabe de lo que está hablando, ¿vale? Así que, y ya, y es eso, es una novela que le recomiendo a todo el mundo, que es maravillosa, o sea, sea de espías o no, o te gusten las novelas de acción o no, porque es un trabajo de caracterización de personajes, de lo que se llama el world building, de crear un universo. Es una pasada. Luego ya Don Winslow, que el tipo este que hace novelas noir así más actuales y tal, le gustó tanto que hizo una novela que se llama Satori, que es como una precuela con Nicolai en la cárcel, cuando estuvo en la cárcel y tal. Lo que pasa es que ahí sí que ya mete escenas de acción, tal, ¿no? Es como, ya no es paródico. O sea, hace Don Winslow ya es como más una novela de espías normal, ¿no? Pero Shibumi es que es una puñetera maravilla. Además, mete pasajes de espeleología, porque el tío está obsesionado con la espeleología, bueno, o sea, mete cosas de espeleología del País Vasco, bueno, o sea, cosas muy locas, pero que, no sé, yo creo que le hacen una novela muy especial y que tuvo millones y millones de ediciones, seguro que la podéis encontrar por toda España y probablemente por toda Latinoamérica, yo creo. Es una de esas novelas que debe ser muy fácil de encontrar en cualquier rastro. O sea, que le das una patada a una piedra y sale un Shibumi. Leerosla porque es maravillosa. O sea, no solo por. Digamos que tuvo millones de ediciones, o sea, pero todo el mundo se ha olvidado de ello. Entonces, pues, es eso, simplemente. Pero bueno, ya ven, las recomendaciones que Víctor nos está haciendo creo que son muy interesantes. Igual aquí en Perú pues tenemos ciertos puntos donde podemos encontrar libros que eso, ¿no? Que los propios libreros no saben que son joyas, entonces vamos a Sí, sí, buscar por sí. ahí a ver si en nuestras próximas cacerías podemos encontrar algo de Shibumi o de las recomendaciones que está haciendo Víctor. Sí, si Recuerden vais que a la. Sobre todo si vais, perdón, si vais a la web de Dilatando Mentes Editorial con la gente con la que hemos sacado páginas de Averno y otros libros, veréis que tienen ciertos puntos tienen la lista de los puntos de venta en Latinoamérica, no son muchos,
porque se hace lo que se puede, pero hay unos cuantos puntos por ahí, así que si tanto, así que ya no solo encontrar cosas nuestras, sino intentar ver si por ahí podéis encontrar otras cosas aparte de las nuestras, para que se vea que si al menos han tenido un interés en traer nuestros libros, que menos, pues que seguro tengan alguna cosa así entre sus archivos. Solo eso, solo decir eso, que tenemos un poquito de presencia, un poquito solo en Latinoamérica, pero ahí estamos, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Recuerden pues que en la descripción de este video están adjuntados los links, bien para que puedan conocer más al autor que estamos entrevistando el día de hoy y también pues para conocer a Dilatando Mentes, que es una editorial que tiene títulos que son muy interesantes. Yo sigo enamorado de El arte de la ventriloquía, que salió también para Dilatando, ¿no? Y bueno, en fin, entren a los links. Bien, recuerden también compartir esta entrevista en sus redes. Y vamos a ir cerrando en todo caso, Víctor, con un tema que también me interesa mucho, que es el juego de rol. Mm. Bien, esto también lo trataste en tu podcast, tengo entendido. Sí, 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 lo trata de hacer. Bueno, todavía sigo esto, los otros son más accesorios, o sea, bueno, Ninja es cuando finalizó hace unos años, y todo el rock and roll es una cosa que es como muy ocasional, pero la Choza de JR sí que es un podcast que voy haciendo pues cada mes, intento que al menos cada mes, entre cada mes y cada 15 días, porque me gustan mucho los juegos de rol, mucho. Así que, bueno, dime, ¿qué es de lo que, a ver si puedo. Sí, bueno, básicamente preguntarte pues, bueno, si te pregunto cómo es el amor por los juegos de rol, es una pregunta pues muy amplia, de que no vamos a ir pues a saber hasta dónde, ¿no? En todo caso, hoy por hoy, ¿qué juegos de rol recomiendas? ¿No? Uf, vale, vamos a ver. Algo que pueda decir así medianamente rápido, que podáis encontrar por internet en español y que no sea muy difícil de encontrarlo, ya no sea solo en digital o en físico, porque ahora hay mucho, el rol se vende mucho en PDF, en digital, y aunque no lo encontréis en físico, lo podréis encontrar fácilmente en formatos digitales. No sé, hay juegos ahora muy interesantes, hay muchos sistemas nuevos, revisiones de sistemas de juego de rol antiguos, hay de todo, pero quizá, no sé, por ejemplo, uno de los más interesantes que me he encontrado hace poco es Camaradas, que es un juego hecho por W. Akers, creo que era, W. Akers, creo que es, podéis encontrar. La gente de Cursed Inc., que es una editorial española, lo ha editado en español. Y es un juego que trata sobre cómo llevar hacia adelante una revolución en un mundo, tanto si es ficticio como si es real. El juego plantea muchísimas situaciones y muchísimos escenarios y cómo crear, digamos, un grupo de revolucionarios, obviamente gente de todos tipos. O sea, no habrá solo gente que está más comprometida, gente que está en un ámbito artístico, gente que son políticos, profesionales, todo esto, ¿no? Y lo puedes llevar a todos los ámbitos que quieras. O sea, en el manual vienen ambientaciones para jugarlo. La básica es en un país ficticio de la Europa del Este durante la Primera Guerra Mundial, pero que es ficticio, o sea, te puedes inventar lo que quieras. En el futuro, por ejemplo, las colonizaciones en el espacio, ¿qué pasará, no? Cuando los colonizadores se quieran independizar de la Tierra, ¿no? Todo esto como en la Luna es una cruel amante, ¿no? Por ejemplo, en esta novela. Pues, y juega mucho con eso, ¿no? No solo con los personajes, sino también con una mecánica en la que las acciones de los personajes van haciendo que avance la revolución o que el pueblo o que ciertas partes del pueblo se vuelvan en contra de ellos, ¿no? Y unos ciertos niveles de revolución que se van generando, obviamente con un precio a pagar. Es uno de esos juegos en los que si los personajes mueren, no tienes por qué decir, bueno, ha muerto mi personaje, ostras, ahora tendré que meterlo en esta trama nueva, ahora tendré que hacer un personaje nuevo para meterlo en una trama. No, porque es otro nuevo revolucionario que inspirado por la muerte del anterior entra en la causa y se enfrenta al opresor, ¿no? Y tal. Y es muy interesante, camaradas. Es un juego que está muy bien, que utiliza un sistema muy simple, que es el de Apocalypse World, que es un sistema que ha ido rondando ahora mucho por internet, porque además es Creative Commons, es un sistema que se puede utilizar en cualquier sitio y que es un juego maravilloso. Y luego, así más, quizá más mainstream, podríamos decir, esta Numenera, que también lo podéis encontrar en español en PDF, que este sí que es muy mainstream, realmente es un juego, bueno, en Estados Unidos es mainstream, aquí no tanto, pero que es un juego que, que trata sobre una sociedad, una especie de sociedad medieval en un futuro dentro de 1.000 millones de la Tierra dentro de 1.000 millones de años. O sea, las novelas de Jack Vance, de la Tierra moribunda, y los personajes son como aventureros que se dedican pues a
a deshacer entuertos y a recuperar material del pasado, porque están como viviendo en una civilización en la que ya ha habido 8 civilizaciones anteriores, gente que ha viajado por el espacio, por el tiempo, por otras dimensiones, alienígenas. Entonces es como para ellos, es la ley de Arthur C. Clarke, para ellos toda la tecnología que encuentran es como magia, pero es tecnología, ¿no? O sea, es un poco, y es un Jack Vance mezclado con un Arthur C. Clarke, con Dungeons and Dragons, con las historias de Moebius para la Metal Hurlan, tiene todo ese ambiente que la verdad es que está muy bien y el sistema es muy simple y no sé, la verdad es que me gusta. Es mi juego de fantasía, así digamos, es que claro, tampoco es fantasía, también es ciencia ficción, ¿no? Pero es como esa separación que no había tanto al principio, tanto en los juegos de rol como en los fanzines de los años 60, 70 en Estados Unidos. Había todo este rollo de que la fantasía y la ciencia ficción estaban ahí que, como había tan poco aficionado, pues se tocaba todo, ¿no? Digamos, hasta que ya los hippies leyeron a Tolkien y ya hubo una escisión ya, ¿no? Bueno, esto ya es elucubraciones mías, ¿no? Pero, en fin, pues eso, son dos juegos que recomiendo bastante, la verdad. No, sí, efectivamente. Yo también desde mi experiencia personal voy a decir siempre que no subestimen a los juegos de rol. La gente que no ha jugado rol, háganlo aunque sea una vez porque créanme que es una experiencia muy interactiva, sobre todo por eso, ¿no? Es ir creando la historia durante el juego, ¿no? O sea, si has jugado Monopoly y bueno, ya te entretenido, pues eso es la base uno, ¿no? Un juego de rol es ya el 100, definitivamente. Sí. Sí, además probablemente no acabes tan enfadado como jugando a Monopoly. Yo solo lo digo, que siempre pasaron. Siempre hay alguien que Sí. tira el tablero o lo que sea. O dice se acabó, se larga, pierdes la amistad. No, es un poco eso, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero bueno, en todo caso, pues esta ha sido la entrevista a Víctor Castillo desde Barcelona, pues, perdón, desde Rubí. bueno, es el Extra Radio de Barcelona, así que Sí. es lo mismo. Estamos aquí al lado. Así que... Así que ya lo saben, amigos, bien, entren a los links de interés de este video, en la descripción del video están para que puedan pues conocer más a Víctor, conocer todo lo que ofrece Dilatando Mentes y todo lo que estamos recomendando aquí. Bien, muchísimas gracias por habernos seguido este viernes en esta entrevista. Denle like, compártanlo, llévenlo a más comunidad y pues eso, sigamos haciendo más comunidad. Conmigo será hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.